Buenos días, buenas tardes. Muchas gracias a la profesora Diana Avellaneda por su gentileza, por su amabilidad, por su cariño siempre para con nosotros, ¿eh? Bueno, pues comienzo mi presentación dando las gracias al Museo del Perfume de Buenos Aires y a todas las entidades que organizan este encuentro por invitarme y bueno, y por creer que el tema que voy a presentarles podría tener un cierto interés para ustedes. La ponencia se llama La visualidad del olor, imágenes y prácticas del perfume en la liturgia cristiana medieval. Les he planteado un pequeño esquema, un pequeño índice de contenidos estructurado en 6 secciones para ir acompañando un poco el discurso. Una primera donde reflexionaremos sobre la activación sensorial en la liturgia medieval, el factor de los sentidos en la práctica ritual cristiana de la Edad Media. A continuación, haremos un recorrido también por la historia del perfume en el ritual cristiano. ¿Qué evidencias tenemos de qué perfumes se utilizan dentro de la liturgia y cuáles son los medios de esos perfumes y cómo van cambiando a lo largo del tiempo en las distintas liturgias de la Edad Media? A continuación, haremos también un breve recorrido por aquellas escenas visuales, aquellos programas icónicos en los que se ven experiencias relacionadas con el olfato dentro de la liturgia medieval. No podemos entender la importancia de las prácticas del perfume en la liturgia si no nos referimos también a la materialidad del olor, es decir, a aquellos elementos materiales que van a condicionar cómo resulta la experiencia olfativa dentro del rito cristiano. También igual de importante es la presencia de objetos y artefactos que están relacionados con este olor o con esta práctica del perfume. Y finalmente veremos al final la proyección que tiene todo esto desde el punto de vista performativo e incluso más allá de las fronteras del mundo medieval. Vamos a ver en todo momento las partes de esta presentación para que ustedes puedan mantener un poco el orden y no se vayan perdiendo a lo largo del discurso. Bueno, en relación con la activación sensorial en la liturgia medieval, es decir, cómo se ponen en funcionamiento los 5 sentidos en las prácticas rituales del cristianismo medieval, se ha escrito mucho en los últimos años. Es uno de estos llamados temas de moda, ¿no? O asuntos sobre los que la historiografía está prestando especial atención en las últimas publicaciones. Les he puesto aquí, en una primera diapositiva, por si alguno tiene especial interés, algunas lecturas que profundizan en esta cuestión. Desde el campo de los estudios rituales, desde la antropología, estudios que trabajan pues, cómo la parte sensorial se estimula en todas las culturas y en todas las cronologías de forma intrínseca al trabajo con el rito, ¿no? a esa antropología humana que busca un contacto directo con la divinidad. Por otra parte, también destacan en este sentido los estudios en iconografía y cultura visual, que se han centrado casi siempre en destacar programas iconográficos o imágenes de la Edad Media que pongan en evidencia esta vinculación de los 5 sentidos con el ritual. Y en paralelo también, bueno, pues algunas aportaciones desde la antropología de las imágenes y también desde la antropología de los objetos. Pero si algunas publicaciones tenemos que destacar en este ámbito, son quizás las del profesor Edic Palazzo, que lleva unos 8 años trabajando el tema de los 5 sentidos en la liturgia medieval. Y bueno, pues son aportaciones bastante sugerentes, algunas de ellas, pues deben ser incluso releídas o deben ser quizás puestas en cuestión en función de las fuentes que se conservan, pero es muy, muy interesante que veamos también cómo ya empieza a haber estudios serios, estudios científicos sobre la experiencia sensorial en el mundo medieval. ¿A qué nos lleva esto? Nos lleva a que determinadas obras de arte que contienen figuración ritual, nos muestran el valor que tenía dentro del ritual cristiano la activación sensorial, el uso de los 5 sentidos dentro de la liturgia. Tienen aquí la viga de Cruïlles, que está conservada en el Museo de Art de Girona. Es una viga que soportaba uno de los pesos del templo, y en esta viga se muestra quizás la procesión de consagración del templo, ¿no?
Y aquí el profesor Palazzo ha interpretado que la sucesión de personajes en el cortejo litúrgico tiene que ver con una función activadora de los cinco sentidos, ¿no? Por una parte, el cortejo empezaría en la parte inferior derecha, donde está el turiferario, los acólitos que encabezan la procesión, y después los distintos monjes van evocando cada uno de los sentidos por cantar, por llevar la propia comunión, por sujetar objetos y, digamos, sucederse visualmente, ¿no? Entonces, es uno de los ejemplos que el profesor Palazzo rescata, hay muchos más. Por ejemplo, tenemos aquí el programa visual del Cartulario de San Martín de Canigó, que es de finales del siglo XII, y en este programa también hay una interpretación sensorial de los gestos y de la participación de los distintos personajes en estas determinadas escenas litúrgicas. ¿A qué nos lleva esto? Nos lleva a que de alguna forma las evidencias visuales nos permiten reconstruir cómo era parte de la experiencia litúrgica medieval, no solamente focalizada en una participación estática, ¿no? Donde los fieles se limitaban simplemente a contemplar, sino que había una experiencia sensorial por la cual los distintos actores del ritual iban activando o iban evocando la participación a través de los cinco sentidos. Fíjense, por ejemplo, son muy interesantes estas imágenes del Corpus Christi, de la procesión del Corpus Christi. Saben ustedes que es una fiesta que se introduce en la Baja Edad Media en función del desarrollo del culto eucarístico. Y estas procesiones tienen una gran importancia. Fíjense, la gente con velas iluminando el camino. Aquí no se ve en la escena, pero seguramente había un turiferario con un incensario y vemos aquí un acólito tocando unas campanas, mientras pasaba el Santísimo Sacramento. Pero vamos a profundizar más en algún detalle que a mí me parece especialmente importante y que tiene que ver con el tema del olfato. ¿De dónde sacamos aquí el olfato, no? Bueno, si prestamos un poco de atención, vemos que este elemento que está aquí en la parte superior, que se llama palio, que cubre el Santísimo Sacramento, tiene unas letras que en este caso nos evocan pues uno de los cantos procesionales propios de la procesión del Corpus Christi, que es el Ave Verum Corpus. A alguno le sonará este canto. Pero tenemos más. Fíjense, por ejemplo, en este otro caso, tenemos la misma composición, solo que las letras que tenemos grabadas en el palio son las del himno O Salutaris Hostia. ¿eh? El himno O Salutaris Hostia lo tienen ustedes aquí, en esta diapositiva. Es un himno que compone, bueno, que se atribuye su composición a Tomás de Aquino, cuando el Papa le encarga componer los textos del oficio del Corpus Christi, que es un oficio que se crea en la Baja Edad Media. Entonces Tomás de Aquino compone 5 piezas musicales, 5 piezas poéticas, y estas piezas se utilizan dentro de la propia liturgia vinculada al Corpus Christi, tanto en la procesión como en las horas canónicas. En este caso, el O Salutaris Hostia es una de las estrofas del himno Verbum Supremum Prodiens, que es el himno de laudes, es decir, la primera de las horas canónicas mayores en la mañana del día del Corpus Christi. Lo tienen aquí en la diapositiva y aquí tienen una imagen un poco más detallada donde se puede rastrear cómo efectivamente lo que aparece en la imagen es el himno Salutaris Hostia. Continuando con Santo Tomás o con las atribuciones que se hacen de los himnos de Santo Tomás, no podemos dejar de mencionar el himno Adoro te devote, Latens Deitas. Es un himno que, si bien su primera aparición en los libros litúrgicos no es medieval, es decir, no procede de la Edad Media, sí sabemos que se cantaba durante la Edad Media, pero es un himno que formaba parte en este momento de la cultura popular. Con lo cual tenemos también aquí fuentes, digamos, fuentes musicales que no quedan registradas en libros, sino al paso de los años. Con lo cual también hablamos de que muchas de las realidades del pasado, en este caso de la Edad Media, no podemos comprenderlas porque no hay un registro escrito y entonces tenemos que aludir a la oralidad. Y tenemos también que hacer un ejercicio para tratar de reconstruir cómo podía sonar todo esto, o cómo podía ser la experiencia de los fieles participando en una procesión del Corpus Christi donde de repente pues, se cantaba un himno como este, ¿no? Vamos a escuchar la primera estrofa y ahora verán qué relación tiene esto con el sentido del olfato. Adoro te devote, latens Dei.
Bueno, se han fijado en esta primera estrofa del himno, pero es que el himno continúa. Vamos a ver esta segunda parte. No tenemos el audio, pero no hay ningún problema. Fíjense lo que dicen, escuchen con atención y vayan mirando la traducción. Visus tactus justus in te fallitur, sed auditum solo tuto creditur. Credo quid dixit Dei filius, nil hoc verbo veritatis verius. Lo que nos dice es que cuando percibimos a Dios, la vista, el tacto y el gusto se equivocan, pero basta el oído para creer con firmeza, ¿no? Creo todo lo que ha dicho el Hijo de Dios, nada es más verdadero que esta palabra de verdad. Fíjense, nos habla de la vista, nos habla del tacto, nos habla del gusto y nos dice que todos ellos nos engañan porque basta el oído para creer con firmeza. Y ahora me pregunto, ¿qué ocurre con el olfato en esta experiencia litúrgica? Ocurre que el olfato es un sentido que solo tiene una dirección. Es decir, cuando se utiliza el olfato en la liturgia es para que todos huelan, incluido Dios, pero nosotros no podemos percibir a Dios por el olfato. Es el único sentido que no nos imbuye la percepción divina, porque podemos ver la hostia, podemos tocar la Sagrada Comunión cuando comulgamos, incluso podemos degustarla, ¿eh? O podemos escuchar la voz divina en la palabra de Dios, pero no hay ninguna experiencia divina a través del olfato, no hay ningún perfume que sea el perfume de Dios, ¿no? Pero Dios sí puede oler nuestros perfumes, puede oler el perfume que nosotros le dirigimos. Y esta es la importancia que tiene el perfume dentro de la liturgia. Vamos a ver cómo las distintas liturgias medievales han codificado lo que es la propia historia del perfume dentro del propio ritual cristiano. Lo primero, las dos únicas manifestaciones activas del perfume en la liturgia medieval son, por un lado, el incienso ¿eh? Y, por otro lado, uno de los tres santos óleos, que es el santo crisma, que es la combinación de aceite con ciertos perfumes. Son las dos únicas manifestaciones de perfume codificadas en la liturgia cristiana medieval. Y lo que vamos a hacer es ver un poco cómo surge esto, o cómo se incorporan estos valores simbólicos dentro del ritual cristiano. Vamos a empezar por el incienso, ¿no? Naturalmente, el sentido que todo esto tiene en el mundo cristiano viene del ritual judío. Y encontramos múltiples referencias, ¿no? El libro de los Salmos nos dice: suba mi oración ante ti, Señor, como sube la ofrenda de la tarde, ¿no? Como el incienso en mis manos, cuando alzo las manos, etcétera. Las distintas traducciones del Salmo 141. Y el propio libro de los Números nos va contando un poco cómo se incorpora el incienso dentro del ritual judío. Tenemos aquí, su ofrenda fue una fuente de plata, ofrendas que se hacían al santuario, ¿no? Un recipiente de oro lleno de incienso. Es decir, que el incienso era uno de esos materiales preciosos, como nos comentaba antes la profesora Pérez Ruzafa, que tenía mucho valor en el mundo de la antigüedad y que, por tanto, era uno de los materiales con los que se, digamos, materializaban las ofrendas del templo. Dentro del ritual judío, la ofrenda del incienso se vinculaba a las ofrendas eucarísticas, ¿no? Cuando se llevaba al altar, a ese arca de la alianza, el aceite, las frutas, el vino, como nos narra el libro del Levítico, ¿no? Y esto todo está fundamentado en que Moisés mandó construir un altar específico para las ofrendas de incienso, que ven ustedes en el libro del Éxodo. Y en este altar se quemaban esas especies que eran recambiadas por una tribu levítica que nos cuenta el libro de las Crónicas esta función, ¿no? No es sencillo determinar cuándo se introdujo el incienso en los servicios de la Iglesia, pero sí es importante que veamos esta presencia ya en época de Cristo, no solo del incienso, sino de otros materiales que se van a combinar con el incienso. Fíjense, cuando leemos el relato de la Pasión según San Juan, hay un momento donde están desclavando a Cristo de la cruz y lo están llevando a un sepulcro, ¿no? Vemos aquí la imagen del descendimiento de Van der Weyden conservado en el Museo del Prado, y el relato evangélico nos dice: vino también Nicodemo trayendo una mezcla de mirra y aloe, como de 100 libras, ¿no? Entonces tomaron el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en telas de lino con las especies aromáticas, como es costumbre sepultar
entre los judíos. Es decir, que por un lado tenemos el origen del ritual judío utilizando incienso y por otro lado tenemos el uso de hierbas aromáticas, perfumes, ungüentos, como el tarro que vemos aquí en la mano de Nicodemo, en el detalle de la imagen, que se utilizan en las prácticas funerarias. Todo esto será muy importante porque, como vemos aquí en esta diapositiva, en Occidente, durante los primeros siglos, durante los primeros 500 años del cristianismo, en los primeros 400 años, en Occidente el uso del incienso en la liturgia estaba restringido únicamente a las prácticas mortuorias. Es decir, no se utilizaba el incienso en otras partes de la misa ni en otras celebraciones. En cambio, en el mundo oriental, en la liturgia bizantina, en la liturgia jerosolinitana, en el rito siro-caldaico, en el rito persa, en el rito antioqueno, es decir, distintas familias eclesiásticas del mundo oriental, sí que utilizaban el incienso como una total continuidad de la tradición judía de ofrecer incienso en el templo. Por ejemplo, una de las fuentes que nos habla de este uso del incienso es el relato de la peregrina Egeria, cuando viaja a Jerusalén y se encuentra allí pues, cómo era la Semana Santa o cómo se celebraba allí la liturgia, ¿no? Y entonces detalla como todos los domingos las celebraciones eucarísticas utilizaban incienso, ¿no? Indico, en el mundo occidental, Italia, la península ibérica, el mundo galicano, hasta el siglo VI no se puede constatar la presencia de incienso en el resto de prácticas eucarísticas. Solamente se restringía al culto a los muertos. Era una razón de continuidad práctica. Es decir, igual que el cuerpo de los difuntos se embalsamaba con perfumes y con ungüentos, en la propia práctica ritual se utilizaba incienso también como medio de incluso anular el olor que la carne putrefacta tenía en esta serie de rituales, ¿no? Fíjense también, digamos, cuáles son los primeros testimonios litúrgicos de la incorporación del incienso. Quizás el primero es el Liber Pontificalis, la compilación del Liber Pontificalis es del siglo VI, del siglo VII, y ahí se incorpora el uso del incienso en los movimientos procesionales, es decir, la procesión de entrada y salida de la Eucaristía, cuando la misa era celebrada por el obispo. Y en este sentido, un Ordo Romanus, un ordine, que era un fascículo que contenía descripciones de la liturgia, menciona ya incluso la presencia del incienso en las misas solemnes pontificales y, por supuesto, en el Viernes Santo. ¿Por qué el Viernes Santo? Porque el Viernes Santo es la celebración de la muerte del Señor. Y, por tanto, volvemos a vincularlo con el culto a los muertos, porque aquí es Jesús el que muere, y al igual que muere Jesús, pues como es un recuerdo de una muerte, pues se utiliza el incienso. Fíjense, es en el momento, bueno, es a partir sobre todo del siglo XI, cuando con la reforma gregoriana el rito romano se modifica en connivencia con el rito galicano y la influencia de la reforma carolingia termina de cristalizar y por tanto ya se codifican unos usos muy concretos del incienso dentro de la liturgia. Continuará en las misas de difuntos, como hemos dicho, en las procesiones internas dentro de la Eucaristía, al comienzo, al final, pero también en procesiones internas dentro de la propia estructura de la misa, como es la procesión hacia el Evangelio, o también la procesión del ofertorio, es decir, la entrada de los dones dentro de la liturgia. Y se incensarán personas y objetos. Ojo, se incensará al obispo, se incensará a los clérigos, se incensará a la asamblea, pero también se incensará la cruz, se incensará el altar y se incensarán las propias ofrendas. Es decir, que el uso del incienso se aplica sobre personas, sobre objetos y también sobre realidades espaciales. Muy importante también, a partir del siglo XII, se comienza a incorporar el uso del incienso en la liturgia de las horas, concretamente en los cánticos finales de las horas mayores, de laudes y de vísperas, es decir, el canto del Benedictus y el canto del Magnificat, que son los himnos con los que concluyen ya en época bajo medieval estas horas canónicas mayores. Y por supuesto, como ya hemos mencionado, el culto al Santísimo Sacramento. Todas estas prácticas de uso del incienso dentro de la liturgia son prácticas que consisten en quemar el incienso dentro de un incensario. Es decir, los granos de incienso se añaden a unas brasas y esas brasas producen un humo aromático. Pero no son todas las prácticas del incienso dentro de la liturgia. Hay dos casos especiales. El primero es la incrustación de los granos de incienso en el cirio pascual.
aquí no se queman los granos de incienso, sino que durante la liturgia pascual, a partir del siglo IX, ya en ciertas zonas, y ya se popularizará en la Baja Edad Media, se incrustarán granos de incienso en determinadas partes de ese cirio pascual, como estamos viendo en esta ilustración de un pontifical del siglo XV. Y por otra parte, dentro del ritual de consagración de las iglesias, se utilizarán y se colocarán granos de incienso en los altares consagrados, en el ara central, donde se van a incorporar las reliquias de los santos, se añadirá también incienso. Y esa práctica de añadir incienso está relacionada también con ese culto a los muertos, ¿no? Porque al final las reliquias de los santos que se albergan dentro del altar son santos que han fallecido, ¿no? Son los dos únicos casos, puede haber alguno más, alguna tradición local, pero los dos únicos casos documentados de uso del incienso sin quemar dentro de la liturgia. Vamos a ver ahora el uso del crisma. El uso del crisma, naturalmente, está documentado a partir de la tradición judía de la unción crismal, de la unción con aceite. Unción que era propia del Antiguo Testamento cuando el padre o el sacerdote ungía a los hijos o a los discípulos, ¿no? Por ejemplo, vemos cómo Samuel unge a David como rey, ¿no? La unción regia que después, a lo largo de la Edad Media, terminará funcionando, por ejemplo, en la península ibérica, donde tiene mucha difusión. El libro de Samuel nos cuenta que al estar David de pie entre sus hermanos, Samuel tomó el frasco de aceite de oliva que había traído y ungió a David con el aceite. Y el Espíritu del Señor vino con gran poder sobre David y a partir de ese día, o sea, se reconoció como rey por la unción crismal. Todas estas escenas que nos evocan la unción crismal son un poco el antecedente del uso del crisma en la propia liturgia medieval, ¿no? Al principio del cristianismo, cuando se empieza a codificar la liturgia, durante los 3 primeros siglos, el crisma era cualquier tipo de aceite. A partir del siglo III se restringe al aceite con uso litúrgico. Es decir, solo a ese aceite se le llama crisma. Y lo mencionan pues, muchos padres de la Iglesia y distintos concilios. A partir de la compilación del pontifical de la Curia Romana, se diseña una ceremonia específica para bendecir estos aceites, para bendecir el crisma, y es lo que se conoce como la misa crismal, que se recomienda celebrar en Semana Santa. Esta misa crismal se empieza a codificar a partir del pontifical de la Curia Romana y incluye ya la bendición de los santos óleos, como estamos viendo en esa escena iconográfica donde el obispo está bendiciendo los óleos que le están presentando los acólitos. Y vamos a continuar a partir de esta imagen con distintas escenas visuales y rituales de la experiencia olfativa. Vamos a ver distintas escenas, ¿no? Para que vean también imágenes interesantes de la Edad Media que puedan encontrar curiosas. Vamos a comenzar con el uso del incienso o la historia de la incensación y después haremos lo mismo con la crismación. Fíjense aquí. Esto es una preparación para la misa, una preparación para la procesión inicial, y hay aquí diversos acólitos, ¿no? El acólito cruciferario, los ceroferarios con los candelabros, y en el centro está el acólito turiferario, que es el acólito encargado de sostener y gestionar el turíbulo, es decir, el incensario, que es el artefacto que se utiliza para quemar el incienso dentro de la liturgia. Lo ven aquí que el turíbulo está abierto y vemos incluso las brasas rojas que se están quemando en el interior del propio recipiente. Tienen aquí, por ejemplo, en las muy ricas horas del duque de Berguín, como parte de ese cortejo inicial de procesión, siempre tenemos ese incensario, ¿no?, llevado en las manos de un acólito. Pero hay distintas partes de la misa donde ese incienso, digamos, funciona, ¿no? Vemos aquí esta ilustración tan interesante de un misal de la Biblioteca Apostólica Vaticana, en la que se ve al obispo esperando recibir las ofrendas y al acólito a la izquierda del altar soplando sobre el incensario para avivar las brasas, es decir, activar las brasas que harán que después, cuando el obispo añada los granos de incienso, aquello produzca el humo aromático. Fíjense también el uso del incienso en otras partes de la misa, en este caso, dentro de la consagración del pan, la elevación. Aquí la imagen nos muestra el momento de la elevación y un diácono agitando el incensario e incluso la mancha de humo gris que ven aquí, ¿no? Es otro de los ejemplos. Pero no solo se inciensa al Santísimo Sacramento, sino que se inciensa, por ejemplo, también el rótulo del Exsultet, es decir, el que se conoce como el pregón pascual,
Vemos aquí, por ejemplo, uno de los rótulos italianos de Exultet, y esto es muy, muy relevante porque dentro de la veneración que se hace tanto al cirio pascual como al rótulo del Exultet, se incorpora a otro diácono incensándolo. Naturalmente se van a mantener esas imágenes de los funerales donde se utilizan los incensarios. Fíjense aquí, esta es una imagen de un funeral y aquí hay dos acólitos con dos incensarios. Lo mismo en ciertas bendiciones. Tenemos aquí una ilustración de una bendición de un libro litúrgico en un pontifical francés, y aquí vemos que el obispo hace un gesto de bendición sobre el libro y ya inmediatamente en el paso anterior hay ya un acólito con un incensario para que el obispo pueda incensar el libro. ¿Por qué? Porque el gesto de incensación también significa en este momento bendición. Y esto es como una metaescena con el incensario, ¿no? Esto es la bendición de un propio incensario. Saben ustedes que los objetos litúrgicos, para que se puedan utilizar dentro de las celebraciones, previamente tienen que bendecirse. Y algunos pontificales o bendicionales incorporan las fórmulas para bendición de estos objetos. En este caso, esta capital ornamentada ilustra la bendición del turíbulo, la bendición de un incensario. Y el obispo le da la bendición al propio incensario que después va a ser utilizado dentro de la liturgia. Pero también el incensario se utiliza en otras ceremonias. Fíjense aquí, esto es una imagen de una coronación regia, y hay un acólito que lleva un incensario en su mano detrás del cortejo procesional y lo levanta un poco para que podamos ver, como están todas las figuras apelotonadas, para que podamos ver la figura del incensario, digamos, dispersando ese aroma. Muy interesantes son también las escenas donde aparecen evocados los usos del perfume a través de los santos óleos. Como les decía, a partir de la Baja Edad Media se incorpora un formulario específico para la bendición de los santos óleos, que es lo que se termina codificando en lo que se llama la misa crismal o la misa preparada para la bendición de los santos óleos. Veremos después alguna imagen. En este pontifical de francés podemos ver cómo el obispo tiene colocados sobre el altar unos recipientes que se llaman crismeras, que va a proceder a bendecirlos. Estos recipientes contienen los santos óleos, entre los que se encuentra el crisma. Fíjense aquí otra modalidad de bendición del crisma, que ya es, fíjense que es más tardío que el pontifical anterior, y podemos ver incluso distintas evidencias de el ritual actual, ¿no? Donde el obispo aguarda sentado a que el diácono le presente la jarra con el determinado óleo y a partir de ahí lo bendice, ¿no? Esta es la bendición del crisma. Fíjense que en las escenas de bendición episcopal, las jarras que contienen los santos óleos son unas crismeras gigantes. ¿Por qué? Porque después de la misa crismal los santos óleos se distribuyen a todas las parroquias. Por tanto, después de la misa anual crismal celebrada en la catedral, esos óleos en garrafas grandes tenían que dividirse en tarritos pequeños para que pudiesen ser utilizados en las distintas prácticas sacramentales medievales. Tenemos aquí prácticas sacramentales como el bautismo, donde hay dos unciones, una antes del bautismo, que se conoce como exorcismo, y otra después del propio bautismo. Una es con óleo de los catecúmenos y otra es con santo crisma. Vamos a ver después qué tipos de óleos, de santos óleos hay, para qué se utiliza cada uno. Aquí vemos una escena de un bautismo, concretamente es el bautismo de Carlos VI, y vemos aquí cómo el prelado que está bautizando a Carlos VI, digamos, la iconografía no es la de derramar el agua por la cabeza del niño, que es la típica del bautismo, sino que es una escena previa a ese derramamiento del agua, que es el momento donde se expulsan los demonios a través del óleo de los catecúmenos, ¿no? El óleo, en este caso, la crismación con el óleo de los catecúmenos tiene una función exorcista, es decir, el niño que todavía no ha sido bautizado, se practica un exorcismo sobre él, el exorcismo bautismal, antes de bautizarlo. ¿Por qué sabemos que todavía no ha sido bautizado? Porque vemos que le están haciendo la unción, pero el niño todavía no ha tomado la vestidura blanca. La vestidura blanca sostiene al niño en la parte inferior. Con lo cual sabemos incluso cuál de los dos óleos es. No es aquí el santo crisma, sino que es el óleo de los catecúmenos. Fíjense también otro sacramento que utiliza la crismación, en este caso con el crisma, es la confirmación.
La confirmación es el sacramento por el cual se imbuye el Espíritu Santo en los fieles, y en este caso el obispo administra la confirmación ungiendo con aceite en la frente de los que están siendo confirmados, ¿no? Aquí hay un asistente que tiene una crismera en la parte de atrás y el obispo signa la frente de los confirmandos con ese óleo, con ese crisma. Y una práctica muy interesante en la Edad Media es la costumbre de colocar una venda en la frente de los que han sido confirmados para que el óleo del crisma no se resbale y no se pierda. Y entonces esta venda que vemos aquí que un clérigo les coloca a los que ya han sido confirmados, tiene esa función de que el óleo no se derrame, porque el óleo en este caso es una materia sagrada, una materia vinculada al sacramento. Otro sacramento donde se realiza esa crismación litúrgica es el sacramento del orden, concretamente el orden sacerdotal. Y el obispo unge las manos del que va a ser ordenado sacerdote con el crisma, para simbolizar que esas manos pueden después imponerse para perdonar los pecados o para bendecir, ¿no? Y primero tienen que ser ungidas las manos con el Santo Crisma. Vemos aquí pues una de las pocas representaciones que hay de este ritual, que es en una tabla que se conserva en el Metropolitan con escenas de la vida de San Agustín, y entre estas escenas de la vida de San Agustín está la crismación de sus manos. Naturalmente, si en algún sacramento la unción está muy presente, es en el último de los sacramentos conocido como extrema unción. Es un sacramento cuya historia a lo largo de la Edad Media es bastante compleja. Después, al principio, en los 9 primeros siglos, era unción de los enfermos, o tenía esa función de reconfortar al enfermo con un óleo, y después termina siendo extrema unción, termina siendo unción a los moribundos, ¿no? Y esa unción se hace con un óleo especial que se llama el óleo de los enfermos, ¿no? Que es óleo sin perfume, directamente. No hay que mezclar aquí, en este caso, embalsamamiento del difunto, o sea, lo que sería perfumar el propio cadáver, con el óleo que les reconforta espiritualmente en los últimos momentos. Vemos aquí también otro ejemplo de esta extrema unción, y aquí el clérigo lleva los santos óleos en un cofre, un pequeño cofre, como podemos ver en la parte izquierda. Bueno, más evidencias de este uso de la crismación o el uso del crisma dentro de la liturgia. Bueno, lo tenemos sobre todo a partir del pontifical de la Curia Romana, en la Baja Edad Media, la indicación, la rúbrica que hay de que dentro de la liturgia de dedicación del templo, dentro de la consagración del templo, hay una parte del ritual que tiene que ver con unas cruces que se han colocado a lo largo de la iglesia, ¿no? Hay distintas variedades del rito, una implica bendecirlas, y otra de las variedades rituales implica ungir estas cruces con crisma. Entonces el obispo asciende por una escalerilla y con el dedo pulgar mojado en esa crismera va haciendo la señal de la cruz en todas las cruces que se han dispuesto a lo largo del templo. Esta es un poco la historia, hay distintas variedades. Vemos aquí otro ejemplo, aunque en este gradual de Saint-Dié-de-Vosges mi teoría no es que estén crismando las cruces, sino que el propio obispo las está pintando, con lo cual aquí hay una cierta ambivalencia ritual porque hay distintas fórmulas y no en todas las fórmulas se utiliza el santo crisma para asignar estas cruces. Les decía al principio que era muy importante el tema de la materialidad vinculada al perfume en la Edad Media. Y en este caso vamos a hablar ahora de la materialidad del olor. Comenzamos, como hemos hecho ya, con el incienso. Fíjense, ¿qué es eso que sube del desierto como columnas de humo, con perfume de mirra e incienso, con todos los polvos aromáticos del mercader? Es decir, las primeras codificaciones de incienso no hacen referencia a la planta del incienso o a un material concreto que se llame incienso, sino que lo que se quema en los incensarios, aunque nosotros le llamemos incienso, realmente es una mezcla de distintos elementos. Fíjense, por ejemplo, en el libro de Crónicas se dice: algunos de ellos fueron puestos a cargo del mobiliario, todos los utensilios del templo, la flor de harina, el vino, el aceite, el incienso y las especias. Es decir, lo que se quema con el sentido de adoración, aunque vulgarmente decimos incienso y decimos incensario, realmente el incienso litúrgico está compuesto de muchas materias. Hay muchos tipos de incienso. Hoy ustedes van a una tienda de incienso y compran conos de incienso, compran palitos con incienso, compran incienso en grano, pero el incienso litúrgico es diferente a todos esos inciensos que ustedes pueden comprar. La materia principal del incienso litúrgico es el olíbano.
El olíbano es digamos, una resina que se extrae de la planta esta que tienen ustedes aquí, la Boswellia sacra, que produce esta resina de color amarillento claro. Esta resina es el componente principal del incienso litúrgico. Sin embargo, el incienso litúrgico puro como tal casi nunca se utiliza, sino que se matiza con mirra. Hemos visto la importancia de la mirra, tienen aquí la planta de la mirra y cómo es la propia mirra, y se mezcla también con otras especias, otras plantas aromáticas y otras resinas, de forma que el olor particular del incienso litúrgico proviene de la mezcla de este tipo de resinas y de este tipo de esencias. ¿Cómo se confecciona el Santo Crisma o cuál es la materia del propio Crisma? Bueno, primero, hay 3 tipos de óleos rituales desde la Baja Edad Media y no todos tienen la misma composición, no todos huelen igual. Hay 3 óleos: el óleo de los enfermos, que se utiliza en la extrema unción, después llamada unción de los enfermos; el óleo de los catecúmenos, que se utiliza para ese primer exorcismo con los que van a ser bautizados, antes de ser bautizados; y después el Santo Crisma. Tanto el óleo de los enfermos como el óleo de los catecúmenos es aceite de oliva puro, sin más. No tiene ningún perfume especial, es decir, es simple aceite de oliva. Pero el Santo Crisma tiene una composición diferente. Fíjense, es aceite de oliva al que se le añade, en una menor proporción, naturalmente, al aceite de oliva, otros tipos de bálsamos. Y tienen aquí un listado de todos los bálsamos que las fuentes documentales nos han permitido evidenciar a lo largo de la Edad Media. Es decir, tenemos compras de ciertos templos que anualmente compran un determinado bálsamo, un determinado aceite, para hacer la mezcla que permitirá confeccionar el Santo Crisma. Entonces tienen aquí una lista de quizás los principales. Se mezclan incluso entre ellos. Yo, como no me dedico a mezclar santos óleos, pues no sé decirles exactamente ni en qué proporción ni en qué combinación. Pero sí que es verdad que, sobre todo en las grandes catedrales, hay un maestro de ceremonias y un sacristán que se encargan de supervisar la mezcla y la confección de los santos óleos, que son, en este caso, el Santo Crisma es rebajado con un determinado perfume. Y eso le da al Santo Crisma un aroma especial, un perfume especial que, bueno, pues que posee en una gran cantidad, porque el aceite pues termina perfumándose. Tienen aquí en la parte derecha, bueno, pues unos ortodoxos mezclando los santos óleos, en este caso, ¿no? Derramando ese aceite en una cubeta para ser consagrado, ¿no? Y aquí las ampollas gigantes con los óleos que van a ser consagradas. Vamos a ver distintas imágenes, ¿no? de bendiciones o mezclas actuales de los santos óleos, ¿no? Aquí a la izquierda tenemos digamos, la jarra con aceite a la que se le está añadiendo esa mezcla de perfume, ¿no? Un poco lo que estamos viendo en el sacerdote. Aquí lo estamos viendo también en otra imagen. Aquí se le está añadiendo ese perfume directamente a la crismera grande. Y aquí tenemos una imagen del Papa soplando sobre la crismera gigante del Santo Crisma para consagrar los santos óleos. Fíjense, si nosotros, miren qué interesante es la materialidad de la liturgia, si nosotros percibimos el olor del perfume del crisma a través de la respiración, insuflando, para consagrar el crisma hay que soplar. La acción de bendición del crisma, según las rúbricas, es: el obispo se inclina sobre la jarra y sopla. Y transmite la bendición a través del soplido. Fíjense qué interesante, ¿no? Bueno, y vamos a precisar ahora, de forma muy breve, algunos objetos litúrgicos, artefactos, para que entiendan cómo es la morfología de ese uso dentro de la Edad Media. Tienen aquí unos ejemplos de unos incensarios en manuscritos altomedievales. Fíjense cómo varía la forma del incensario. En todos hay un cuerpo inferior, que es el que se abre para añadir los granos de incienso y quemarse, y hay unas cadenas que permiten sujetarlo y agitarlo y permiten ejecutar los golpes de incensación. Podríamos dar una conferencia entera sobre el número de golpes, las características de las incensaciones, las tradiciones de los distintos usos locales, pero esto sería muy aburrido y realmente no tiene nada que ver con el propio perfume. Pero sí que es muy importante que vean que esta forma también no solo se conserva a través de evidencias iconográficas, sino que en muchos museos conservamos incensarios medievales, ¿no?
que tienen pues esta estructura cambiante, ¿no? Incensarios de bola, incensarios de cono e incensarios que evocan ya la arquitectura gótica, y hay una interrelación entre la propia escultura monumental y la forma también que tienen los incensarios. Fíjense en esta diapositiva las partes del incensario. Tienen lo que es el vaso del propio incensario, y dentro del vaso del incensario, cuando se abre, hay una pequeña cubeta. ¿Por qué? Porque el proceso para quemar el incienso implica que tiene que haber unos carbones incandescentes a los que se le añade el incienso. Claro, estos carbones deterioran el propio latón o el propio metal del propio incensario, y por tanto generalmente se coloca una cubeta dentro, ¿no? Para salvar la materia exterior y también para evitar que el calor se propague directamente, porque si no, cuando agarrásemos las cadenas para incensar, el obispo se quemaría, o el sacerdote cuando está incensando. Bueno, aquí tenemos la figura del acólito turiferario, otra vez, que como les decía al principio es el asistente, el clérigo asistente, que es el encargado de atender el turíbulo durante la liturgia, ¿no? Y fíjense que tiene el incensario abierto, podemos ver las brasas en su interior, y en el otro lado tiene la naveta, tiene un pequeño cofrecillo que contiene el incienso. Con lo cual realmente el objeto que contiene el incienso en la liturgia no es el incensario, es la naveta, que es donde se guarda. Son unas pequeñitas cajas con forma de nave, de ahí que se llamen naveta, y que tienen una pequeña cucharita o una pequeña espátula para añadir de aquí al propio incensario esos granos de incienso. En cuanto al recipiente del Santo Crisma, el recipiente se llama crismera. Tienen aquí estos modelos de crismera con tres recipientes. ¿Por qué? Porque hemos dicho que son tres los santos óleos: el óleo de los enfermos, el de los catecúmenos y el Santo Crisma. Y por tanto los recipientes tienen también tres huequecitos o tres bastidores o tres cajitas para guardar esos tres santos óleos. Fíjense, cuando esas cajitas están abiertas, tienen dentro tres botellitas, y las ampollas individuales de los santos óleos serían como esta crismera que tenemos aquí a la derecha de San Pedro de Roda. Dentro de la crismera solía haber una pequeña tela empapada en el propio crisma. ¿Por qué? Para sujetarlo a la propia crismera, porque si no, digamos, el líquido se derramaría con tanto movimiento. Y vamos a ver también, para concluir, y no les quiero enredar más, damos paso a las preguntas, si alguno tiene especial interés, cómo todo esto que hemos comentado del incienso, del perfume, del propio óleo, se proyecta más allá de la Edad Media y se proyecta con, digamos, manifestaciones interesantes. El primer ejemplo que les quiero poner es el del botafumeiro, el incensario gigante de la Catedral de Santiago, documentado hacia el siglo XIV, las primeras evidencias de este incensario, hacen que en la Catedral de Santiago todavía funcione un mecanismo posterior, ya propio del barroco, que consiste en un incensario gigante, como estamos viendo aquí, que en determinadas ceremonias se activa, se comienza a mover por estos señores que se encargan de moverlo, que se llaman tiraboleiros, y ellos se encargan de que el incensario se mueva alrededor del crucero de la Catedral de Santiago, ¿no? Como un mecanismo vinculado naturalmente a la liturgia, ¿no? Seguro que muchos de ustedes han conocido o han visto alguna vez algún vídeo del botafumeiro. Bueno, cuando empieza el vídeo tiene música, pero creo que la voy a terminar de quitar porque bueno, ahora es la música del órgano y es maravilloso, pero después empieza a cantar una monja y ahí ya la cosa se complica y es mejor que no les asuste con el canto. Fíjense cómo se va moviendo el botafumeiro, lo agitan y permite la incensación de toda la nave del transepto de la Catedral de Santiago. Van a ver ahora algún movimiento. Es quizás uno de los juegos especiales de esa incensación, de ese rito de la incensación, que es propio de la Edad Media y es bajo medieval, está documentado en la Baja Edad Media, y también, digamos que pervive hasta la actualidad. Todos han visto seguramente en alguna iglesia el uso de un pequeño incensario, pero quizás esta particularidad de un incensario gigante que pende en las naves de una catedral, pues es algo verdaderamente más singular, ¿no?
Entonces, ahí estamos viendo el mecanismo que permite agitar ese incensario gigante. Y bueno, aquí la tradición indica que, bueno, como la Catedral de Santiago es un centro de peregrinación y los peregrinos se quedaban incluso en la catedral por las noches en época medieval, pues se inventaron un sistema que permitía perfumar la catedral para anular el olor, del sudor de los peregrinos. Esto es una aberración, es decir, no es real, ¿no? El botafumeiro de la Catedral de Santiago es un incensario litúrgico y por tanto su uso no es para perfumar a los pobres peregrinos que vienen sudando de hacer el Camino de Santiago, sino es un uso ritual incorporado dentro de la propia liturgia como acción de gracias, como ofertorio o incluso en la procesión de tercia que se utiliza todavía hoy en algunas celebraciones. Entonces, digamos que de alguna manera la función no es perfumar el olor de los pobres peregrinos que vienen sudados, sino, digamos, actuar como un elemento de acción de gracias. No les enredo más con el vídeo. Tenemos ahora, para que ustedes vean, aquí hay una foto del botafumeiro en tamaño real, hay un acólito turiferario y tienen un incensario de tamaño habitual, como el que se utiliza en las iglesias y en las restantes catedrales, para que vean también la relación de aspecto entre el tamaño del incensario normal y del botafumeiro. Y como todo, pues todo lo interesante, pues este botafumeiro de la Catedral de Santiago no es exclusivo de la Catedral de Santiago, sino que hay otras iglesias, como aquí en Cava de Tirreni, donde han copiado este botafumeiro de Santiago y han ideado un sistema parecido, ¿no? En México también me consta que han realizado un experimento similar, pero no se dejen engañar, son todo copias del botafumeiro de la Catedral de Santiago, ¿no? No tenemos noticia en rúbricas o en evidencias rituales de otro incensario gigante que haya funcionado desde la Edad Media. Pero fíjense cómo el impacto visual y escénico de un incensario gigante que cruza una nave tiene más eficacia performativa que el simple uso del perfume del propio incensario, ¿no? Es decir, es tan impactante desde el punto de vista visual que hay que repetir el mecanismo para poder, digamos, reinterpretar performativamente el mismo espacio, ¿no? Esto es muy, muy interesante porque aquí estamos hablando no solo de una práctica olfativa, sino de una práctica experiencial, una práctica sensorial. Aquí el efecto del incensario gigante discurriendo sobre las cabezas de los fieles es un efecto tan impactante que simplemente el valor del perfume queda subsumido, digamos, en la magnificencia de este gran incensario, ¿no? Bueno, y vamos a ver también que, para concluir, quería ponerles esta imagen, que a lo largo bueno, pues de la historia del arte y de las evidencias plásticas posteriores hay múltiples representaciones donde se evidencian estas prácticas rituales medievales. Fíjense, por ejemplo, esto es una pintura de comienzos del siglo XX en la que se representa la misa crismal. La misa crismal que ya después del Concilio de Trento se codifica o se prescribe para su celebración durante la Semana Santa. Incluso a veces se afina más y se dice en la mañana del Jueves Santo, ¿no? Y la consagración de los santos óleos, que es la ceremonia que se está realizando en esta imagen. Fíjense esa mesa gigante con las jarras, con los óleos, pero fíjense también la presencia olfativa de esa mezcla de perfumes que se van a mezclar para producir el santo crisma, y fíjense el acólito turiferario produciendo esa cortina de humo que eleva la oración, ¿no? Y digamos un poco, como decíamos antes con el salmista, ¿no? El efecto del incienso hace subir la oración con esa verticalidad propia de la liturgia donde se utiliza el incienso, ¿no? Bueno, nada más. Esto era lo que yo les he preparado en relación con las prácticas del perfume en la liturgia cristiana medieval. Les agradezco su atención y vamos a ver si hay alguna pregunta. Muchas gracias.